Chicos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a la clase de lingüística y en esta oportunidad tenemos el tema de la coma. Bien, vamos a dar inicio ya a este tema, pues definiéndolo. La coma es un signo de puntuación, la cual tiene más o menos la forma como están observando aquí. Asimismo, pues indica una pausa breve y es una pausa menor que la del punto. Entonces tenemos en esta oportunidad también los tipos de comas. Muy bien, vamos a ver con la primera coma, que es la coma enumerativa. Me menciona que la coma enumerativa separa elementos semejantes. ¿A qué se refiere elementos semejantes? Acá tenemos un ejemplo y dice: Rocinante es suave, pelón, ágil, hermoso, y tal vez van a venir otros adjetivos más porque hay puntos suspensivos. A ver, ¿qué son suave, pelón, ágil y hermoso? Son adjetivos. Y como son adjetivos, son elementos semejantes. Asimismo, puedo tomar el siguiente ejemplo. Mis amigos son, Carlos, José, Alberto y Juan. Si nos hemos dado cuenta, en Carlos, José y Juan hay comas, ¿verdad? Entonces, esos nombres también son elementos semejantes. A eso se refiere la coma enumerativa. Por otro lado, hay una observación. Las conjunciones i, o, e y u, pues antes de estas conjunciones no deberían de ir comas, ¿sí? No pertenecen, les había puesto, pero no comas, no deben de ir comas, es incorrecto. Muy bien, tenemos la siguiente clasificación, que es la coma vocativa. Me dice que separa la persona a quien nos dirigimos. ¿Cómo que separa? Por ejemplo, yo le voy a decir algo a alguien, ¿sí? Y cuando yo me refiero a esa persona es el vocativo, ¿sí? A ver, voy a tomar un ejemplo ahora. Dice, José, ellos vienen a buscarte. ¿A quién le digo? A José. Ahí va la coma. ¿Por qué? Porque después viene, ellos vienen a buscarte. Después de José hay una oración. ¿Quiénes vienen a buscarte? Ellos. Ellos sería el sujeto y vienen a buscarte sería el predicado. Y nos damos cuenta, y acá viene la observación, que el vocativo no pertenece al sujeto, no es parte del sujeto, ¿sí? Y el vocativo va a estar en tres lugares. Puedes encontrar al inicio, al medio o al final. Vamos a ver ahora al medio. Todo tenía que decirte José, ¿ve? Sigue siendo. Pregunto, ¿quién tenía que decirte todo? Él. Sigue habiendo una oración y luego recién viene el vocativo. Está al inicio, está al final y ahora posiblemente vamos a encontrar al medio. Pronto sabrán, José, la verdad. ¿Ve? Estoy colocando dos comas en el vocativo si va al medio. ¿Quiénes pronto sabrán la verdad? Ellos. Se dan cuenta que la oración sigue existiendo, pero acuérdense que José no forma parte de esa oración, ¿ya? Muy bien. Así tenemos el siguiente tipo de coma, que es la coma elíptica, ¿no? Me dice que reemplaza al verbo. ¿De qué modo reemplaza al verbo? Sí, en vez de colocar el verbo, va a ir una coma. ¿Pero cómo? Ejemplo. Dice, Jaime va en bus, Juan en moto. ¿Qué ha pasado en esta partecita? Jaime va en bus, Juan va en moto. Para no colocar va en moto, porque es el mismo verbo, yo le pongo la coma. A ese tipo de coma que está reemplazando a este verbo se llama coma elíptica. O asimismo, también ya sabemos por naturaleza que ha reemplazado a un verbo. Por ejemplo, acá es mi hijo, un niño extraordinario. Ahí me faltó un verbo, que es. Mi hijo es un niño extraordinario. Pero en vez de ese es, he decidido ponerle la coma. Ese tipo de coma se llama coma elíptica. Asimismo me menciona que la coma elíptica evita la repetición. Claro, la repetición de los verbos, ¿no? Muy bien. Tenemos también la coma conjuntiva. Dice, se usa en ciertas conjunciones, como pero, sin embargo, o sea, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, es decir, entre otros. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Me menciona, dice, llegó temprano al trabajo, pero no ingresó a laborar. ¿Dónde está la conjunción? Está pero, aquí tenemos. Entonces la coma tiene que ir antes de esa conjunción. Antes de pero, antes de sin embargo, antes de por ejemplo, antes de
es decir, entre otras. A eso se refiere coma conjuntiva. Muy bien, tenemos también la coma explicativa o incidental. Sirve para aclarar o ampliar o agregar. Pero acá tenemos algo interesante. Las personas, a pesar de que haya inmovilización, están saliendo a las calles. Si nos damos cuenta, esta parte yo le he agregado. ¿Para qué? Para aclarar. La que está entre coma, a pesar de que haya inmovilización. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando se suprime eso, lo que está entre comas, esa aclaración o esa ampliación, no altera el orden de la oración. Mira, ¿qué pasaría si lo saco desde acá, desde la A hasta la inmovilización? Diría, las personas están saliendo a las calles. ¿Ven que no cambia absolutamente nada? Entonces, a ese tipo de coma o ese tipo de premisa que agregamos y cuando sacamos no altera la oración, se llama coma explicativa o incidental. ¿Sí? Muy bien. Tenemos también la coma positiva. ¿En qué consiste la coma positiva? A ver, es otra forma de llamarle al sujeto. ¿Cómo que otra forma? Sí. Por ejemplo, Abraham Valdelomar, coma, el conde de Lemos, porque este es su apelativo, ¿ya? Nació en Ica. Pero lo conozco también como el conde de Lemos. O le puedo decir Abraham Valdelomar, es lo mismo que decir. Allá la posición no es otra cosa que de otro modo llamado a ese sujeto o a la persona a quien me estoy refiriendo. Por ejemplo, Miguel Grau, coma, el caballero de los mares, ¿no? Inmoló en el Pacífico. ¿Ve? ¿Se dan cuenta que ese apelativo es la aposición? Tenemos otro. Piura, la ciudad del eterno calor, queda al norte del país. ¿Cuál diría entre comas? La ciudad del eterno calor. Es decir, la ciudad del eterno calor me estoy refiriendo a Piura. Esta es la posición en esta oración. ¿Ya, chicos? Entonces hemos tenido dos ejemplos claros de la coma apositiva. Muy bien, ahora tenemos la coma hiperbática. ¿Qué es la hiperbática? Me menciona que altera el orden de la oración. La hipérbole altera el orden de la oración. Pero para que se entienda, después de esa alteración va a ir una coma. Por ejemplo, ¿cómo voy a saber ahora que se ha alterado? Yo tengo un ejemplo donde dice, Jimena la advirtió antes de viajar. Miren, acá tenemos el complemento, antes de viajar. De tiempo, ¿cuándo? Antes de viajar. ¿Qué pasa? Antes de viajar, este complemento cuando va antes del sujeto, ya se alteró la oración. Y prácticamente ya lo convertí acá. Antes de viajar, Jimena la advirtió. Pero como yo he cambiado, he alterado la oración, ese complemento se ha ido antes del sujeto, va a colocarse una coma en señal de que esta oración está siendo desordenada. Y es la coma hiperbática. Y por último, a ver, antes de eso, siempre esa coma hiperbática va a ir bien antes de un sujeto o antes de un verbo. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un verbo, como está empezando la oración. Continuaron caminando por el atardecer. ¿Quiénes continuaron caminando por el atardecer? Ellos. Igual es una oración. A ver, pero acá está el complemento, por el atardecer. ¿Qué pasa si este por el atardecer se va hacia adelante? Antes de la oración, antes de que inicie. Por ejemplo, acá tenemos, por el atardecer, continuaron caminando. Allá el complemento se vino antes y por eso ha generado un desorden y voy a darle una coma, generando una coma hiperbática. Bien, chicos, ha sido el tema de coma. Nos vemos en la próxima clase, ¿sí?